el ruido de esos cascabeles, ahí estaba nuestro padre, el corazón que habíamos, que nos sostenía a todos nos sostenía con fuerza y des- desesperación, a las puertas de su corazón abriéndole y cerrándose con la rapidez de los pistones de un instrumento de viento. Los impulsos sentidos, los dedos fantasmales ejer- ejercitándose una y otra, una y otra vez, y a continuación, de manera asombrosa, el sonido, la melodía y el calor. Lindsay dio un paso adelante desde la puerta. Hola de nuevo, Lindsay, dijo Len. Detective Ferman, le decía a tu padre que se rinde. Si hubiera un motivo razonable para sospechar que ese hombre ha terminado, preguntó Lindsay. De pronto, de pronto la esposa de nuestro padre, aparte de la hija mayor y mis responsables, solo quiero que sepáis que hemos investigado todas las pistas. Mi padre y, y Lindsay la oyeron y yo la vi. Mi madre bajaba por la escalera. Buckley salió corriendo de la cocina y lanzó a la carga, descargando todo su peso contra las piernas de mi padre. Len, dijo mi madre, cortándose mejor el albornoz. Al verlo, le ofreció café ya. Jack, mi padre, miró a su mujer, a Len Fennerman. La poli se raja, dijo Lindsay, sujetando a Buckley con suavidad por los hombros y atrayéndolo hacia sí. ¿Se raja?, preguntó Buckley. Siempre daba de vueltas en la boca de un sonido como si tratase, tratarse de un caramelo ácido hasta que se decía con el sabor y el tacto que el detective Ferman ha venido para decirle a papá que deje de darles la lata. Lindsay, dijo Len, yo no lo diría con esas palabras como usted quiera, dijo ella. En estos momentos quería estar en algún lugar como el campamento del simposio, dando rigieran el mundo, Samuel y ella, o incluso Artie, que a última hora había ganado el concurso de asesinato perfecto al introducir la idea del carambano de hielo como arma del crimen. Vamos, papá, dijo. Mi padre encajaba algo poco a poco, no tenía nada que ver con George Harvey ni conmigo. Estaba en los ojos de mi madre. Esa noche mi padre, como hacía cada vez a menudo, se quedó despierto hasta tarde de su estudio. No podía creerse que, que el mundo se desmoronara a su alrededor. Lo, ap- lo alrededor, lo inesperado que había sido todo, debía el, el, en, el alrededor, lo inesperado que había sido todos desde el estallido inicial de mi muerte. Tengo la sensación de estar en medio de la erupción de un volcán. Escrito en su cuaderno, Abigail cree que Len Ferman tiene razón.
respecto a Harvey. Mientras escribía, la vela de la ventana no paró de parpadear y a pesar de la lámpara de su escritorio y parpadeó lo distrajo. Se recostó en la vieja butaca de madera que tenía desde sus tiempos de universidad y, y oyó el tranquilizador crujido debajo de él. No atinaba a comprender qué quería de él en la compañía para, para la, para la que trabajaba. Se enfrentaba al diario con tres columnas de cifras sin sentido que se ponía que tenía que hacer cuadrar con con las reclamaciones de lo que había temido los primeros días que siguieron a mi desaparición, de no ser capaz de mantener a los hijos que le quedaban. Le levantó y estiró los brazos por encima de su cabeza, tratando de concentrarse con los ojos, con pocos ejercicios que el medio de la familia le había sugerido que hiciera. Observé cómo doblaba el cuerpo de manera sorprendente, inquietante, que yo nunca había visto. Podría haber sido un bailarín antes de un hombre de negocios, podría haber bailado Brondai con Ruana Singh. Apagó bruscamente la lámpara encima de su escritorio, dejando solo la vela encendida en su butaca verde, y bajaba el lugar en que más a gusto se sentía. Ahora era donde a menudo yo veía dormir. La habitación era como una cámara acorazada, la butaca como el seno materno, y velaba por él. Por él se quedó mirando la vela de la ventana y se preguntó qué podía hacer. Había intentado tocar a mi madre, pero ella lo había empujado hasta el borde de la cama. En cambio, en presencia de la policía, ella parecía florecer. Se había acostumbrado a la luz fantasmal detrás de la llama de la vela. Ese reflejo tembloroso en el cristal de la venta. Se quedó mirando las dos, la, ya, la llama de verdad, la llama tentación y los acontecimientos del día. Estaba a punto de entregarse al sueño cuando los dos vimos el mismo otra luz afuera. Era como una linterna del bolsillo a lo lejos. Un haz blanco se movía despacio y a través de los jardines en dirección al colegio. Mi padre lo observó. Era más de las 12 de la noche y la luna no estaba bastante llena para distinguir el, el, el contorno de los árboles y las casas. El señor Stead, que montaba la bicicleta entrada la noche con un faro en la parte delantera que se activaba pedalear, de pedalear. Nunca obedecería los jardines de sus vecinos de ese modo. Esta, de todas maneras, era demasiado parte para el señor. Mi padre se inclinó hacia adelante en la butaca verde y se estudió y observó cómo la luz de la linterna se desplazaba hacia el campo de trigo en barbecho. Cabrón, dijo, susurró. Cabrón, asesino. Yo, yo había, yo, se vistió rápidamente con la ropa
que tenía en el estudio, una chaqueta de casa que no había puesto desde una asiaga cacería 10 años atrás. En el piso de abajo fue un armario y vestíbulo, y cogió el bate de béisbol que le había regalado a Lindsay antes de que ésta mostrara predilección por el fútbol. En primer lugar, apagó la luz del porche para dejar del porche la dejaba encendida todas las noches para mí y no se había visto con fuerzas para dejar de hacerlo. A pesar de que había pasado 8 meses desde que la policía había dicho que no me encontrarían con vida, con una mano en el pomo de la puerta, respiró hondo, hizo girar el pomo y salió al porche oscuro, cerró la puerta y se encontró de pie y se pasó del delantero como con un bate de béisbol a la mano. Aquellas palabras: encontraría una manera silenciosa. Cruzó el patio de la calle, a continuación el patio de los Onway Ongers, donde había visto la luz por primera vez. Pasó junto a la piscina a oscuras y los columpios oxidados. El corazón le latía con fuerza, pero no sentía nada aparte del convencimiento que Jorge Harvey acababa de matar a su última víctima. Llegó al campo de fútbol hacia la derecha, dentro del campo de trigo, pero lejos de la zona al que conocía de memoria, la zona que había sido acordonada evacuada, rastreada y excavada. Vio la lucecita, aferró el bate con más fuerza. Por instante no puedo creer lo que estaba a punto de hacer, pero luego lo supo con todo su ser. Lo ayudó el viento que corrió en el campo de fútbol junto al campo de trigo y le agitó los pantalones, lo empujaban hacia adelante. A pesar yo, a pesar, a pesar suyo, y todo se desvaneció. En cuanto estuve entre las hileras de trigo, concentrado únicamente en la luz, el viento oculto suprimía el ruido de sus pies al aplastar los tallos. Se fundió con el silbido y entrepitió el viento contra las plantas rotas. Acuaron acudieron a su mente cosas que no tenían sentido: el ruido de unos patines de goma dura sobre la acera, el olor del tabaco de pipa de su padre, o la sonrisa de Abigail cuando la conoció, como una luz que traspasó, que traspasó con confuso corazón, y de pronto una linterna se apagó y todo se volvió distinto y oscuro. Dio un paso más y no y se detuvo donde estás.
Dijo, yo inundé el campo de trigo, encendí hogueras a través de él para iluminarlo, envié tormentas y granizo y flores, pero no sirvieron para advertirlo. Me había desterrado al cielo, solo podía observar. Aquí me tienes, dijo mi padre con voz temblorosa. Su corazón palpitaba con fuerza y la sangre llenaba los ríos de su pecho hacia desbordarlos. El aliento y el fuego y los pulmones absorbiendo y liberando mientras la adrenalina salvaba lo que se quedaba. La sonrisa de mi madre había desaparecido de su mente y la mía había ocupado su lugar. Todos duermen, dijo mi padre. He venido para acabar con esto. Oye, un gemido. Yo quería proyectar un foco sobre el campo que hacían torpemente en el auditorio del colegio sin iluminar siempre las partes del escenario apropiada. Allí estaría ella, lloriqueando, acurrucada y a pesar de su sombra de ojos azul y las botas Vaquer estilo oeste, se orinaría encima una cría. No reconoció la voz impregnada de olvido de mi padre. Brian, brotó la temblorosa voz de Clarisa. Brian empuñaba la esperanza como un escudo. Mi padre soltó el bate. Hola, ¿quién anda allí? Con el viento en los oídos, Brian Nelson se desgarbado espantapájaros detuvo el espi de cobete a su hermano mayor en el aparcamiento del colegio. Tarde, siempre llega tarde y dormía en clase en la mesa de comedor, pero nunca cuando un compañero tenía playboy y una chica guapa pasaba por su lado. Nunca un- en una noche lo que esperaba una chica en el campo de trigo. Aún así lo tomó con calma, aprendido manto protector para lo que tenía previsto hacer, soplaba en sus oídos. Brian se acercó en el campo de trigo con, con la gigante interna, con la gigante linterna que su madre guardaba debajo del fregadero para casos de emergencia. Por fin oyó lo que diría más tarde que eran gritos de Clarisa pidiendo socorro. El corazón, el corazón de mi padre era como una pesada piedra que transportaba dentro del pecho mientras corría y buscaba a tintas los jitomates sonidos de la chica. Su madre le tejía mitones. Susie pedía guantes. Tanto frío hacía en el campo del trigo de invierno. Clarisa, la estúpida amiga de Susie, calle remilgados, sándwiches de jamón y se bronceado tropical. Chocó a ciegas con ella y tiró al suelo la oscuridad. Los gritos de Clarisa y llenaron los oídos y penetraron a los intersticios, rebotando dentro de él. Susie gritó él a su vez.
Al oír mi nombre, Brian echó a correr, reaccionando de golpe. Su linterna dijo bote sobre el campo de trigo por si en un deslumbrante segundo iluminó al señor Harvey. Nadie nadie lo vio excepto yo. La linterna de Brian iluminó su espalda mientras mientras entre los tallos altos atentó los gimoteos. De pronto, haz, haz, haz luz dio en el blanco y Brian levantó y apartó a mi padre la linterna de su equipo de emergencia. Mi padre gritó y gimió. Brian vio de pronto el bate. Yo empujé una y otra vez los límites inamovibles de mi cielo. Quería alargar una mano y levantar a mi padre, llevándomelo lejos. Clarisa echó a correr a Brian, se volvió mi padre, lo miró a los ojos, pero apenas podía respirar. Cabrón, exclamó Brian, lleno de reproche, oír murmullosos en la tierra. Oí mi nombre, me pareció probar la sangre de la cara de mi padre, alargar una mano para cubrirle los labios cortados con los dedos, yacer con él en mi tumba. Pero tuve que volver a las espaldas en mi cielo. No podía hacer nada, atrapada en mi mundo perfecto. La sangre que probé era amarga, ácida. Quería que mi padre velara por mí. Quería su celoso amor, pero también quería que se marchara y me dejara, que había encendido una triste gracia de nuevo en la habitación donde la butaca verde conservaba el calor de su cuerpo. Apagué la solitaria y parpadeé parpadeante vela. Me quedé a su lado en la habitación y lo observé dormir. A lo largo de la noche había ido desangrando y desvelado a la historia. El señor Salomón enloqueció por la tristeza. Había salido al campo de trigo a- en busca de venganza. Eso encajaba con lo que la policía sabía de él. Sus persistentes llamadas telefónicas y su obsesión con el vecino y la vecina que había hecho ese mismo día el detective Ferman. Comunicar a mis padres que pase todas sus buenas intenciones y propósitos. La investigación de mi asesinato había entrado en una fase de estancamiento. No que no quedaban pistas por investigar, no había encontrado ningún cuerpo. El cirujano que tuvo que operarle la rodilla para reemplazar la rótula de una fruncida sutura que le intelizaba parcialmente la articulación. Mientras observaba la operación pensé que lo parecido que era a coser. Confié en que mi padre estuviera en manos más capaces que las mías. Yo había sido torpe en la clase de ciencias del hogar, siempre me hacía un lío con el extremo de la cremallera y el hilvanado, pero el cirujano había tenido paciencia. Una enfermera le había informado de lo ocurrido mientras se lavaba y frotaba las manos. Él recordaba haber leído en los periódicos lo que había ocurrido. Era de la edad de mi padre y también tenía hijos. Se estremeció al ponerle los guantes cuando se parecía a ese hombre y a él, y qué distintos eran. En la oscura sala del hospital de fútbol,
fluorescente zumbaba junto detrás de la cama de mi padre. Era la única luz que había en la habitación pocos antes del amanecer, hasta que entró mi hermana. Ve a despertar a tu padre, y le dijo mi madre a Lindsay. No puedo creer que no hayas despertado con el ruido. De modo que mi hermana había subido. Todos sabían ahora dónde encontrarlo. En apenas 6 meses la butaca verde se había convertido en su verdadera cama. No está aquí, gritó mi hermana. Tan pronto como se dio cuenta, se ha ido. Mamá, mamá, papá, se ha ido. Por un insólito instante, Lindsay se comportó como una niña asustada. Maldita sea, exclamó mi madre. Mamá, dijo Buckley. Lindsay entró corriendo en la cocina. Mi madre estaba vuelta hacia el hervidor de agua. Su espalda era como un manojo de nervios mientras preparaba té. Mamá, dijo Lindsay, tenemos que hacer algo, ¿no ves? Mi madre se quedó como paralizada con una caja de Earl Grey suspendida en el aire. ¿Qué? Mi madre dejó el té encendiendo un fuego y se volvió, y de pronto lo vio Buckley. Se había abrazado a su hermana y se chupaba ansiosos el pulgar. Ha salido ese hombre y se ha metido en líos. Tenemos que salir a buscarlo, mamá, dijo Lindsay. Tenemos que ayudarle. No, mamá, tenemos que ayudar a papá. Buckley, deja de chuparte el dedo. Mi hermano se echó a llorar de pánico, y mi hermana dejó los brazos para atraerlo más hacia sí, más hacia sí. Así miró a nuestra madre. Voy a salir a buscarlo, dijo Lindsay. No vas a hacer nada de eso, dijo mi madre. Vendrá a casa cuando pueda. Nos vamos a mezclarnos en esto. Mamá, dijo Lindsay, si está herido. Buckley dejó de llorar el tiempo suficiente para mirar a mi hermana y luego a mi madre. Sabía lo que significaba herido y quienes estaban en casa. Mi madre lanzó a Lindsay una mirada llena de intención. No hay más que hablar, pues. Puedes esperar arriba en tu cuarto o aquí abajo conmigo, como quieras. Lindsay estaba muda de asombro. Se quedó mirando a nuestra madre y supo lo que más deseaba hacer: salir corriendo en el campo de trigo donde estaba mi padre, donde estaba yo, donde de pronto sentía que le había trasladado el corazón de su familia, pero Buckley seguía apoyando contra ella. Vamos arriba, Buckley, dijo. Puedo dormir en mi cama. Él empezaba a comprender. Te trataban de maneras especiales y luego te hacían algo horrible. Cuando llegó la llamada de la policía, mi madre fue inmediatamente al armario del vestíbulo. Leen ha golpeado con un bate de béisbol, exclamó. Cogió el abrigo, las llaves y el carmín. Mis hermanas se sintió más sola que nunca, pero más responsable. No podía dejar solo a Buckley, y Lindsay no sabía conducir. Además, era lo más lógico. No debía acudir la esposa al lado del marido. Pero en cuanto mi hermana logró hablar por el teléfono con la madre de Nate, después de todo el alboroto en el campo de trigo había despertado todo el vecindario, supo que había hacer llanto a Samuel. En menos de una hora llegó la madre de Nate para llevarse a Buckley, y el Akey se detuvo en su moto delante de nuestra casa. Debía ser emocionadamente asirse
el guapo hermano mayor Samuel e ir una moto por primera vez para ella. Solo podía pensar en nuestros padres. Mi madre no estaba en la habitación del hospital de nuestro padre cuando entró Lindsay. Solo estaba mi padre y yo. Se acercó y se quedó de pie al otro lado de la cama y empezó a llorar en silencio. Papá, dijo, ¿estás bien, papá? La puerta se abrió un poco. Era Hal Ecker, un hombre atractivo y alto y delgado. Lindsay dijo, estaré en la sala de espera por si necesitas que te lleve a casa. Vio las lágrimas de Lindsay cuando ésta se volvió. Gracias, Al. Si ves a mi madre le diré que estás aquí. Lindsay cogió la mano de mi padre y escudrió su cara en en busca de movimientos. Mi hermana crecía ante mis ojos. La oía susurrar la letra de la canción que él nos cantaba, y a las 2 antes de que naciera Buckley, podría piedras y huesos. Cuando Lindsay volvió al colegio en el otoño de 1974, no solo era la hermana de la niña asesinada, sino también la hija de un chiflado, un pirado, un lunático, y esto último le dolió más porque no era verdad. Los rumores oyeron Samuel y ella las primeras semanas cizarrearon entre las hileras de taquillas de los alumnos como serpientes más persistentes. El remolino se aumentó hasta abarca de Brian Nelson y Clarissa, que ese año había empezado el instituto, gracias a Dios, en el Fairfax. Brian y Clarissa se volvieron inseparables y explotaron el incidente utilizando lo desgradación de mi padre para dárselas de enrollados. Al contar todo el instituto lo que había ocurrido esa noche en el campo de trigo, Ray y Ruth pasaron por el lado interior de la cristalera que miraba a la sala al aire libre. En las rocas falsas donde se suponía que se sentaban los chicos malos, vieron a Brian rodeado de admiradores. Ese año había pasado de andar como un espantapájaros ansioso y hacerlo un viril contoneo. Clarissa, riendo bobamente de miedo y lujuria, había abierto sus partes pudendas y se había acostado con él, aunque de cualquier manera todos mis conocidos se hacían mayores. Buckley empezó ese año en parvulario y volvió a casa enamorado de su profesora, la señorita Keokle. Le cogía de la mano con tanta delicadeza cuando la acompañaba al cuarto de baño o explicaba una tarea que su fuerza era irresistible. Por un lado se aprovechó, ella a menudo le daba a escondidas una galleta de más o un asiento más cómodo, pero por otro eso lo aisló y marginó de sus compañeros. Mi muerte la hacía distinto en el único grupo en, en el único grupo niños donde tal vez habría pasado desapercibido. Samuel acompañaba a Lindsay a casa y luego bajaba por la carretera principal hacia
hacia autostop hasta el taller de motos de Hal. Contaba con los colegas de sus hermanos, reconocerían y llegaba a su destino en varias motos y furgonetas que Hal ponía a punto cuando se separaban. Tardó un tiempo en encontrar una en nuestra casa, no lo hacía nadie aparte de los de la familia. En octubre mi padre empezó a levantarse y moverse por la casa. Los médicos le habían dicho que la pierna derecha siempre le quedaría rígida, pero si la estiraba y hacía ejercicio de flexibilidad no sería un gran impedimento. Correr no, pero no todo, pero no todo lo demás. Le había dicho el cirujano la mañana siguiente a su operación cuando mi padre se despertó y vio a Lindsay al lado y a mi madre junto a la ventana mirando el percamiento. Buckley pasó de disfrutar el calor de la señorita Kiocle a madrigarse en la cueva vacía del corazón de mi padre. Hizo miles de preguntas sobre la rodilla mentira, y mi padre se entusiasmó con él. La rodilla ha venido del espacio sideral hacia mi padre. Trajeron trozos de la luna y distribuyeron y ahora los utilizan para hacer cosas así. Wow, decía Buckley sonriendo cuando podrá ver la Nate. Pronto, Buckley, pronto decía mi padre, pero si su sonrisa se debilitaba cuando Buckley pre- reproducía esas conversaciones a nuestra madre, la rodilla de papá está debilitaba cuando Buckley reproducía esas conversaciones a nuestra madre. La rodilla de papá está hecha de huesos de luna, le decía, o a la señorita Cleocle ha dicho a mis lápices de colores son muy buenos. Ella sentía, había tomado ciencia de sus actos, cortaba zanahorias y apio de trozos de una longitud comestible. Lavaba los termos y las fiambreras. Cuando Lindsay decidió era demasiado mayor para llevar una fiambresa al colegio, mi madre se sorprendió a sí misma contesima cuando encontró unas bolsas forradas de papel encerrado que impedirían que el almuerzo de su hija goteara y la manchara la ropa que ella lavaba y que ella doblaba, que ella planchaba cuando hacía falta y colgaba en perchas, que ella recogía el suelo o retiraba del coche, desoredaba la toalla mojada, dejaba sobre la cama, que ella hacía por las mañanas, metiendo las máquinas y huacando las almohadas, colocando encima animales de peluche y abriendo las persianas para dejar entre luz. En los momentos Buckley la buscaba a ella, a menudo hacía un cambio, se concentraba en él unos minutos y a continuación se permitía alejarse mentalmente a su casa y su hogar y pensar en Len. Hacia el mes de noviembre mi padre había dominado lo que él llamaba una hábil cojera, y cuando Buckley lo incitaba se entorsionaba dando un salto desesperado que podía parecer un desconocido a mi madre. Todos
menos Buckley. Había que se aproximaba el primer aniversario. Buckley y mi padre pasaron las frías y vigorizantes tardes de otoño con Holiday en el patio cercano. Mi padre se sentaba en la vieja silla de hierro del llamativo limpiabarros de la abuela, y Lina había encontrado una tienda de objetos curiosos de Maryland. Buckley arrojaba la chillona vaca de juguete a Holiday. Este corría a cogerla. Mi padre disfrutaba viendo el cuerpo ágil de su hijo de 5 años y sus carcajadas. Un placer cuando Holiday lo derribaba y le hundía el moro, o le lamía la cara con, con su larga lengua rosada. Pero no podía librarse de un pensamiento en él también, y ese niño perfecto se lo podría arrebatar. Había sido una combinación de cosas, entre ellas y no al menos importantes, su lesión, lo que le había hecho quedarse en casa y prolongar su baja por enfermedad. Su jefe se comportaba de manera distinta delante de él, al igual que sus colegas de trabajo. Pensaba sin hacer ruido por delante de su oficina y se detenía a unos pasos de su escritorio, como si temiesen que si se relajaban demasiado en su presencia, les ocurriría lo mismo a aquel, como si tener una hija muerta fuera algo contagioso. Nadie sabía cómo era capaz de seguir haciendo lo que hacía, y al mismo tiempo querían que cogiera todos los signos de dolor, los, los, los mentiras de una carpeta, y lo guardará en un cajón que nadie todavía que volver a escribir en la carpeta. Nadie había sido como era capaz de seguir haciéndolo lo que hacía. Al mismo tiempo quería que cogieran todos los signos de dolor, lo, los metiera en una carpeta o la guardara en un cajón que nadie tuviera que volver a abrir. Él, él telefoneaba con regularidad, y su jefe enseguida se mostraba conforme en que formara en que form- en que formara regular, y el jefe enseguida mostraba conforme con lo que se notara otra semana, otro mes, si era necesario, y él lo consideraba.